Hoy, en Ahora Televisión, nos hemos trasladado hasta San Cristóbal de la Laguna. Esta ciudad patrimonio de la humanidad, 5 veces centenaria, ha visto transcurrir el paso del tiempo. Sede de la diócesis nivariense, sede de la Universidad de La Laguna y, por supuesto, también ha sido capital de la isla de Tenerife. Hoy La Laguna se enfrenta a importantes retos, por eso hemos querido acercarnos hasta el Casino de La Laguna, una institución que arranca en el año 1899, con 3 sedes, siendo esta última ubicada, dicho casino, en el año 1973. Hoy nos va a servir de plató natural para hablar con importantes personalidades. Estará con nosotros el propio presidente de esta institución. Tendremos a un magistrado del Alto Tribunal de Justicia y, cómo no, estará con nosotros también la actual rectora de la Universidad de La Laguna. Así que les invitamos a disfrutar de este especial desde San Cristóbal de la Laguna, aquí en el casino de su mismo nombre. Arrancamos este programa desde este patio interior del Casino de La Laguna, que nos ha abierto sus puertas para hablar con protagonistas de esta ciudad 5 veces centenaria. Hoy está con nosotros como nuestro primer invitado don Óscar González González. Ha sido el primer canario que ha formado parte del Tribunal Supremo, además de magistrado emérito del mismo tribunal. Hijo predilecto de San Cristóbal de la Laguna, 81 años, socio de este casino. Le encanta el senderismo, por lo que me han puesto en las notas, y además juega al tenis. Entre su trayectoria judicial, pues fue juez de primera instancia en Albacete, en los Llanos de Aridane, en Granadilla, magistrado de la Audiencia Territorial en Las Palmas, Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y, como les decía, el primer canario que llega a formar parte del Tribunal Supremo de Justicia de España, pues ocupando uno de los asientos durante casi 20 años. Profesor, además de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, y aprueba en el año 78 la oposición de juez especialista en Derecho Contencioso Administrativo tras sus oposiciones a la carrera judicial. Hoy se encuentra con nosotros para abrir este programa don Óscar González González. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Óscar. A ustedes. Oiga, después de todo este currículum que yo acabo de leer, ¿le queda algo por hacer en la vida? Primero que nada, una corrección que considero de importancia. Soy efectivamente el primer canario que accede al Tribunal Supremo procedente de la carrera judicial. Pero al Tribunal Supremo se accede también a través del turno de juristas de reconocido prestigio, en donde acceden pues catedráticos, abogados del Estado y otros altos cargos del campo del derecho. Y antes que yo, por ese turno, había sido magistrado del Tribunal Supremo otro compañero, no me acuerdo ahora el nombre, pero que efectivamente tuvo acceso al Tribunal Supremo antes que yo. Pero de la carrera judicial, por el turno de miembros de la judicatura, sí que soy el primero. Ingresé en el año 96, estuve activo hasta el año 2008 y después como emérito también en el Tribunal Supremo hasta el año 2003. Del resto, efectivamente, todo se mi cumple todas las notas. Sí. Mire, cuando uno piensa en la justicia, piensa en esa imagen de la justicia con la venda en los ojos, ciega, con la balanza, y es verdad que la perspectiva que puede tener el ciudadano hace 30 años
a la perspectiva que puede tener un ciudadano de a pie de hoy en día, es que a veces la justicia no es lo suficientemente justa. Y a veces también uno dice, es que claro, como ahora hay tantas ideologías y ya, que si hay jueces por la democracia, jueces para esto, jueces para lo otro, cuando uno va a un tribunal dice, pues a ver, si mi ideología es esta, como haya un juez con cierta ideología, ya estoy condenado. ¿Cree usted que esto tiene fundamento? ¿Que hoy en día la justicia puede seguir siendo justa, ciega? No es verdad en absoluto. Prime una ideología o una forma particular de entender la vida sobre lo que realmente es el Estado del Derecho. El Estado de Derecho es la aplicación estricta de la ley. Entonces, no debe confundirse ambos conceptos, justicia y Estado de Derecho, porque muchas veces chocan. Chocan no por razón de los jueces que administran justicia, sino por razón de la interpretación que se realiza de una determinada norma. El juez, en un Estado de Derecho, está para dar seguridad jurídica. Es decir, para aplicar las normas e interpretarlas con arreglo a un sentido de justicia. Pero ocurre que a veces el cumplimiento de la norma obliga a dejar a la justicia en un segundo plano porque el Estado de Derecho impone un determinado comportamiento en relación, por ejemplo, con materias procesales que impiden al juez entrar en el fondo del asunto. De tal manera que, por ejemplo, si hay un recurso contra un acto de la administración y se deja pasar el plazo para interponerlo, el plazo que dice la ley, para interponer ese recurso. Entonces, aunque se tenga la razón en el fondo del asunto, el juez, por obligación y por seguridad jurídica, tiene que inadmitir el recurso. Por eso se produce a veces ese enfrentamiento entre lo que se considera justo o injusto, y porque además normalmente la aplicación de estas excepciones procesales genera una cierta insatisfacción en los que son juzgados. Dice, pero si yo tenía toda la razón y me han inadmitido mi recurso, pero es que es así, hay que cumplir la ley, hay que entablar los recursos dentro del plazo y por lo tanto si usted interpone el recurso fuera de plazo hay que inadmitirlo. Es que si no se crearía un caos de tal naturaleza que nadie tendría confianza en la administración de justicia porque cada cual interpretaría los plazos a su manera y bueno, pues si no cumplimos no tiene nada que ver, vamos a interponerlo y no, hay que cumplir las normas procesales y por eso en algunos casos se produce una cierta enfrentamiento entre justicia y seguridad jurídica. Uno de los pilares de la democracia es la división de poderes, que sean independientes, que actúen con independencia. Y me decía usted, y en las notas, que el primer canario que llega a través de la carrera judicial al Tribunal Supremo. Y cuando uno piensa en el Tribunal Supremo, pues a uno le da un cierto vértigo por la altura del tribunal, ¿no? Y una de las cosas que muchas veces llega de nuevo al debate es, a los jueces, ¿tendrían que elegirlo los jueces por su capacidad, por la carrera judicial y demás? Porque vemos cuando al final parece que se pierde un poco la independencia o la legitimidad a la hora de interpretar o de decidir cuando a los jueces los nombran los políticos. No, eso no es así. O sea, la independencia judicial está totalmente garantizada en la forma de acceso a través de una oposición durísima. Yo he tenido que pasar por dos oposiciones, una a la carrera judicial y otra a magistrado de los contenciosos administrativos, y le aseguro a usted que aprenderse un programa de 500 temas no supone después el que se
vaya uno a ir contra su propia condición de juez, atentando contra la independencia judicial o confiándose a un partido político. Aunque lo nombre, es decir, pues cierta cuota le corresponde de los nombramientos de los jueces a ciertos partidos. Es que normalmente esos jueces, cuando me refiero a los que van al Tribunal Supremo, forman sala, es decir, no actúan independientemente, no es un juez el que juzga, sino que forman sala y la sala se compone de 5 magistrados. O sea, una decisión colegiada. Exactamente. De tal manera que siempre hay, además los asuntos se discuten muchísimo, hay diversidad de opiniones y ahí efectivamente la interpretación que puede hacer cada una no tiene necesariamente que coincidir de todos los magistrados. Y hay discusión y se somete a votación y triunfa el voto mayoritario. Y el que se considere que no es acertada la decisión de la mayoría puede formular su voto particular y así salva su responsabilidad. Pero que haya influencia política en la judicatura, desde luego que no, ni tampoco en los que acceden por esos turnos restringidos de juristas de reconocido prestigio, porque ellos se ven envueltos en el tribunal, en el órgano colegiado, que restringe su voto si efectivamente ve que es contrario a la opinión mayoritaria. O sea que no por ese lado pueden estar contentos. Miren, ¿realmente hay leyes para todo? ¿Está todo realmente regulado en este país? Porque a veces uno se lleva las sorpresas, por ejemplo, yendo al tema catalán, pues que dicen algunos que con las leyes en la mano un juez no puede tomar ciertas decisiones de si es traición a la patria, si es rebelión o los diferentes términos que se puedan poner en marcha, de la que uno no es especialista, y yo le agradezco que nos hable de esta forma tan llano para poder entenderlo todos los telespectadores que están al otro lado del cristal. Don Óscar, ahora mismo existen leyes para aquellas personas, por ejemplo, que en un momento, llámese golpe de Estado, declaración de independencia y demás, puedan ser juzgados y además con una sentencia ejemplar con las leyes en la mano españolas? Bueno, ha tocado usted un tema de los más polémicos que se dan en el Estado de Derecho, que son las lagunas legales. Es decir, ¿qué pasa cuando... Por eso le preguntaba si había leyes para todo. ¿Qué pasa en el supuesto de que haya una materia que no esté regulada? Eso es lo que se llama en técnica jurídica laguna legal. Y hay un precepto en el Código Civil que parece que está en contradicción con la existencia de esas lagunas legales. Es lo que se llama la cláusula non licet. Es decir, que el juez no puede nunca negarse a juzgar. Aunque no exista ley que regule aquel caso concreto, el juez tiene que aplicar la base del ordenamiento jurídico que, por analogía, sea aplicable a aquel caso concreto. Es decir, si en un supuesto dado no hay una norma directamente aplicable, el juez tiene que buscar y aplicar otra norma que regule un supuesto semejante, porque es una cláusula que obliga y que si no se cumple produce una responsabilidad para el juez. Hay que cumplir hay que dictar sentencia en todos los casos. Y en cuanto a los temas políticos, pues sí que surgen cuestiones que son nuevas y que hay que interpretar con arreglo a las normas que están en vigor en ese momento. Pero lo que no puede hacerse nunca por el tribunal es prescindir de la... O sea que en este caso, que veremos sentencia dentro muy poquito, del tema del proceso, en caso de que haya lagunas, habrá polémica seguro con la decisión de los magistrados. Bueno, polémica siempre hay en todas las sentencias. Yo no sé ninguna, que yo por lo menos que haya yo dictado una, en que se conformen las dos partes.
el que gana se queda contentísimo y el que pierde pues te pone pues mal, te pone, por decirlo en castellano puro, a parir, ¿no? Te pone a parir. Entonces, y sobre todo hay cuestiones que no se quedan contentas ninguna de las partes. Imagínese usted un pleito de familia en donde el juez dicta unas medidas provisionales en relación con la custodia de los chicos, con la pensión que debe recibir la señora, con el uso de la vivienda. Y entonces seguro que la mujer dirá, pues es poco lo que se me ha asignado. Y el marido dirá, oh, me han arruinado. Es decir, que no son casos en los que las dos partes están disconformes con la decisión judicial, pero la decisión tiene que existir, no puede dejarse sin resolver ese caso, porque alguien tiene que resolver el problema en una sociedad regida por el derecho. Es indiscutible. Le sigo poniendo más cosas que son actualidad y que por lo menos antes no veíamos, o por lo menos no llegaban a los medios de comunicación, y hoy en día es un auténtico escándalo. Un juez denuncia a otro juez y tiene que tomar la decisión otro juez. Lo hemos visto recientemente en Canarias con el caso del juez Alba y Victoria Rosell. ¿Esto pasa a menudo o esto es algo extraordinario que dos jueces lleguen a ese nivel que hemos visto de confrontación tan fuerte en los medios de comunicación, en el que hemos visto de todo? Me imagino que habrá seguido usted... No lo he seguido precisamente porque me parece un caso excepcional. No estaba acostumbrado a verlo, no he visto... realmente en todo el devenir de mi carrera profesional no se había encontrado una cosa así. No me he encontrado ninguna cosa semejante y por lo tanto no he seguido el caso porque no tenía interés para mí, consideré que era una cosa fuera de lo normal y ni me interesaba uno ni me interesaba el otro. Considero que eso es una cuestión de carácter excepcional que se ha planteado, pero a lo largo de mi carrera judicial no he tenido conocimiento de supuestos como ese. Cuando un juez prevarica, y vemos como hay situaciones en las que también los jueces no solo se equivocan, sino se equivocan intencionadamente, yo me imagino que le hace un daño terrible a la imagen de la justicia. Cuando pasan esos casos, ¿qué le pasa a otro juez por la cabeza? En este caso usted, cuando ve un caso de cometer un delito por parte de un juez, la prevaricación judicial. Me está hablando usted de casos que no he conocido. Podrá haber habido... sin duda alguna, supuestos de prevaricación. Yo no los conozco. He conocido supuestos en que se ha dictado ligeramente una sentencia sin suficiente estudio. Pues sí, puede haberlo, pero de una prevaricación... Es que la prevaricación es un delito de lo más doloso que existe, porque es dictar a sabiendas, una resolución injusta. Es decir, que el juez que prevarica sabe que está prevaricando y que la resolución que dicta es injusta. Eso para el verdadero juez es imposible, porque puedes equivocarte efectivamente o interpretar mal la norma, pero lo que dictar a sabiendas para hacer daño a alguien una sentencia injusta, yo no lo he visto en mi carrera profesional, no lo he visto. Mire, cuando miramos la justicia y vemos los diferentes estadios de la justicia, nos encontramos en la primera instancia a veces los cuellos de botella, cuando llegan que esperas el caso y parece que son muy difíciles de resolver y a veces el carecer de medios. Es decir, ¿cuánto dinero habría que inyectar para ver una justicia con unos procesos normales? Por lo menos en la primera instancia, que es, digamos, la que más cuesta, ¿no? Y donde se crean los cuellos de botella. Ahí efectivamente sí que tiene usted razón.
La justicia española, y no solo la española, yo he estado en Italia, en Bélgica, y también existen esos cuellos de botellas de lo que usted habla. ¿Cuál sería la solución? La solución no va en que se establezcan procedimientos rápidos, porque el procedimiento rápido se termina, pero hay que dictar una sentencia. Y si el juez tiene que dictar 5 o 6 sentencias a la semana, tiene que darle a cada una su tiempo. Si a ellos se le añade que tiene que celebrar juicios por la mañana, que tiene que recibir declaraciones a testigos y a peritos y otros medios de prueba, es decir, que el remedio no está en los procedimientos que sean lentos, sino más jueces. Efectivamente, es decir, usted tiene que pensar que si se da dinero a la justicia supone la necesidad de que se destine a la creación de nuevos jueces, porque los que existen en la actualidad no dan materialmente abasto para resolver todos los problemas y todos los asuntos que diariamente están viendo, entrando en los juzgados. Son muchísimos, son cantidad. Ahora me decía un compañero que el tema de las hipotecas, la cláusula suprime y todos estos casos de los bancos están produciendo verdaderos atascos, auténticos atascos en los juzgados, porque... Dice que los que van a llegar ahora tardarán años en resolver. Es enorme, es que claro, la gente dice, bueno, si esto lo ha dicho el Tribunal Europeo, si el Tribunal Europeo vincula a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, por lo tanto, los juzgados están también obligados a cumplir esa jurisprudencia, todo aquel que tenga una hipoteca de este estilo va a presentar una demanda y serán a lo mejor hasta de 3.000 o 4.000 euros, pero otras serán a lo mejor mucho más importantes. Pero no todos los casos son exactamente iguales, porque si fueran exactamente iguales, entonces coger un modelo y tal, pues se haría un formulario y listo. No, es que cada caso tiene su particularidad. Vuelvo al Tribunal Supremo, don Óscar, porque estuvo usted en aquel momento en una situación en la que en el país vivimos casos terribles, la sangre correr en las calles, atentados, asesinatos, secuestros, persecuciones, vidas rotas, un día sí y otro también. Vimos a mucha gente pasar por los tribunales, vimos a los enemigos del país incluso enfrentarse a las instituciones del Estado y cómo seguían matando gente y más gente y parecía que era una carnicería que no acababa nunca. Y vemos cómo a medida que este país avanza, llegamos a la Unión Europea y después vemos que primero la Comunidad Económica Europea, que después se conforma en Unión Europea, porque ya no solo hablamos de economía, sino hablamos de otras cuestiones para todos los Estados miembros. Y hemos visto cómo en España pues hay aplicaciones directas para que se cumplieran prácticamente las penas por terrorismo en su totalidad. Cuando se nos informa en Europa pues que ya los terroristas no pueden pasar la totalidad de las penas en prisión y que hay una serie de años por esto de los derechos humanos y demás, ¿España debe cumplir fielmente con lo que dice Europa o en estos casos uno puede hacer excepciones como pueden hacer otros países de la Unión Europea con los mismos derechos que nosotros? En relación con el primer aspecto de la pregunta, sí que debo de coincidir que pasamos una época francamente mala. Muchos compañeros del Tribunal Supremo fueron brutalmente asesinados y pasamos realmente miedo por la banda terrorista ETA. Se nos puso escolta, coches con inhibidor de frecuencia que
limitaban tu libertad de movimientos y que tenías que ir por determinados sitios, no repetir si ibas a restaurantes. Era una época bastante delicada hasta que por fin la banda se desapareció. No es que desapareciera, sino que por lo menos dejó las armas. Efectivamente, la época suponía necesariamente que hubiese una legislación mucho más rigurosa en relación con los crímenes cometidos por las bandas terroristas, y así se hizo. Efectivamente se hizo esa legislación, e incluso llegaron a haber opiniones sobre la cadena perpetua. Eso, sin embargo, ahora se ha establecido la pena revisable, por tiempo, prisión permanente revisable. Prisión permanente revisable, pero hubo la idea de establecer una cadena perpetua. No triunfó porque se entendía que era reinsertable en la sociedad el delincuente, y ese era un principio constitucional y no podía, iba en contra de ello el de la cadena perpetua. Y efectivamente España está en el concierto de las naciones dentro de Europa, está en la Unión Europea y por tanto está sometido a lo que digan los tribunales europeos, y está, además, debe cumplir el Estado español. Hay países que están también y se lo saltan. Ah, bueno, ya eso usted no me pregunte, pero son sancionados también por la Comisión. La Comisión Europea tiene potestades de sancionar los incumplimientos de los Estados miembros, y España también ha sufrido algunas sanciones en materia. Me parece que desde derechos humanos ha habido alguna sanción que se le han impuesto. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea es un tribunal que actúa por encima de todos los tribunales de la Unión, de los países de la Unión Europea. Y cuando un tribunal español o de cualquier país tiene dudas si la legislación de su país va en contra de la legislación europea, tiene la obligación de plantear lo que se llama la cuestión a el Tribunal de Justicia, y el Tribunal de Justicia ha de resolver: no, esta legislación es válida, o puede decir también: no, la legislación española es inválida y debe interpretarse de esta manera. Y entonces el Tribunal español puede saltarse la aplicación de la legislación extranjera, de la legislación española, y aplicar la legislación, las directivas europeas. Estamos en un entorno europeo que nos obliga para lo bueno y para lo malo, claro. A veces más para lo malo, porque hay cosas tan injustas como las que estamos hablando. No, pero en el aspecto económico, pues yo creo que el estar dentro de la Comunidad Europea pues nos ha supuesto ciertos beneficios. ¿Sí? Podría estar hablando horas con usted y preguntarle mil cosas. Yo venía aquí con la intención de que íbamos a cenar y mañana íbamos a desayunar, pero bueno, si ya usted quiere terminar... Podría preguntarle mil cosas, pero tendré ocasión de seguir... Antes de que me olvide, quiero... ahora me ha venido el nombre de este magistrado que fue al Tribunal Supremo antes que yo, se llama Serviá Cabrera. ¿Y también de dónde era? De Santa Cruz de Tenerife, abogado del Estado. Entró por el turno de jurista. Le hago otra pregunta. A veces cuando ve alguna sentencia que puede ser polémica, a veces no se le revuelven las tripas y decir, yo lo hubiera hecho de otra manera. Pues, hombre, en principio... Ahora que ya está fuera, puede ser usted 100% sincero. No, yo no. Sincero sí, pero que quiero decir que eso de revoltura de tripas lo interpreto como que me cae, que es injusta la sentencia. No, pero puedo decirle, yo hubiese atacado el caso de otra forma, no me hubiese metido en este berenjenal por aquí, sino que me hubiese metido por el otro extremo y para llegar a la misma conclusión. Yo soy muy consecuente con lo que mis compañeros hacen en este respecto, confío plenamente en ellos y
creo que si lo hacen, si dictan una sentencia, lo hacen porque en ese momento creían que tenían la razón, aunque puede ser que después se les revocaran la sentencia en los órganos superiores, porque eso ocurre con mucha frecuencia, que el Tribunal de Apelación o el Tribunal de Casación anule sentencias de los tribunales inferiores. ¿Eso quiere decir que el juez inferior está prevaricando? No, eso quiere decir simplemente que tenía una opinión o que no aplicó correctamente la norma, que se equivocó en la aplicación de la norma. Eso es así. Ahora, que lo haya hecho intencionadamente, yo no me lo Oiga, creo. pero los jueces también tienen su corazoncito. A veces cuando uno está presidiendo el tribunal y tiene un caso, uno no se deja influenciar o uno se convierte frío y dice, pues toca aplicar la ley. Hay casos y casos, ¿no? Efectivamente, hay casos en donde existe un margen de discrecionalidad. Es decir, no es que haya de decir sí cuando deba decir no, sino que dentro del sí y del no hay un margen de maniobra en donde opera el juez. Por ejemplo, las penas que se establecen en el Código Penal se dicen prisión menor de tantos años a tantos otros, de 3 años a 6 años creo que son. Entonces el juez, en función de lo que él cree, incluso puede también que influya su sentimiento o su personalidad, pues aplica en grado mínimo, en grado medio, o aplica en función y corre dentro de una escala. No automáticamente le impone, el Código Penal dice, no, para esto 6 años, no. Va un baremo de un lado a otro que le permite actuar con cierta discrecionalidad. ¿Dónde se vive mejor? ¿En Madrid o en La Laguna? Yo he vivido estupendamente en ambos sitios. Aquí tengo mi familia, todos mis padres, mis padres ya han muerto, mis hermanos, mi señora y mis hijos. Y en Madrid viví una época extraordinaria, profesional y también como ciudadano, porque Madrid es una ciudad encantadora donde se pasa muy bien, en todos los aspectos, en el aspecto profesional, en el aspecto intelectual y en el cultural. El cultural, por supuesto, y en el deportivo. El tenis lo tiene allí a mano. Puede ver a las mejores figuras del mundo, que las veía todos los años. Primero eran en Madrid Arena, que se celebraban allí, y últimamente las veía en la caja mágica. Y es una gozada, la auténtica gozada ver a estos estrellas, estos fenómenos, Rafa, Federer, Djokovic, anteriormente Bjorn, de todo, o sea, auténticas figuras, maravillas del tenis. Y en el aspecto, ya le digo, en el aspecto cultural, pues allí se ve ópera, teatro, tiene de todo. O sea, lo pasé estupendamente bien en Madrid. Voy con frecuencia porque me invitan los compañeros, los antiguos compañeros, a algún almuerzo, a alguna conferencia. Y aquí pues también lo paso, tengo magníficos amigos. Vengo con frecuencia al casino donde tenemos un grupo de dominó y bueno, pues lo vivo ya. La vida de un jubilado pues es una vida relativamente tranquila. Le deseo lo mejor del mundo. Don Óscar González González, ha sido maravilloso que me haya explicado muchas de las cuestiones de estos años, sobre todo esos 20, y hablando sobre todo de esa época terrible del terrorismo en nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le espero próximamente, porque esto no acaba aquí. Tendremos una segunda conversación, seguro, seguro. Don Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por haberme llamado. Quédese con nosotros porque nos vamos a ir rápidamente hasta la publicidad. Y a la vuelta seguimos hablando con más protagonistas desde San Cristóbal de la Laguna y desde este casino que lleva su mismo nombre. Hasta ahora mismo.
Bueno, pues desde este patio interior del Casino de La Laguna saludamos ya a don Arturo Armada Manrique, abogado y además vicesecretario de la actual directiva de este casino, que además tiene tanta historia que fíjense ustedes por dónde, que si no me equivoco, y si me equivoco, pues aquí está él para corregirme, arranca en el año 1899, un 22 de abril. Don Arturo Armada, gracias por abrirnos las puertas de esta sociedad que nos hemos quedado maravillados, ¿eh? Pues es un placer. Para nosotros es también un placer que ustedes nos hayan elegido como sitio emblemático de La Laguna para poder grabar esta entrevista y ya estamos a su disposición. Bueno, ¿cómo arranca la historia de este casino? No me equivoco en la fecha, ¿no? 22 de abril de 1899. 1899, efectivamente. Ya estamos en casi 2 siglos hacia atrás. Efectivamente, no arrancó en este edificio. Esto, primeramente, la sede estuvo en Deán Palagi número 9. Bueno, la idea, como siempre en la época en la que se vivía, era las tertulias sociales y políticas del momento. Se montó allí el primer casino y luego pues con mucho esfuerzo, porque claro, era una época difícil, ya se trasladó en una segunda sede a la catedral, lo que es la Plaza de Fray Albino, que ahora es la plaza la antigua Plaza de los Remedios, que se conoce ahora vulgarmente como la Plaza de la Catedral. Y allí es donde ya se montó, donde estaba el edificio de Almacenes Ramos, se montó el casino. Y bueno, la idea, la vida de la sociedad, digamos, que se trabajaba allí y era, bueno, pues las tertulias de la época, ¿no? Era un tema más cultural y social y no como es ahora, que ya hemos intentado darle un ámbito más deportivo. Claro, y esto cuando se crea en el año 1829 es que un grupo de gente se reúne y dice, oigan, que necesitamos un lugar de reunión y sí, para debatir todo tertulia, esto. Pero, ¿y eso qué hacen? ¿Hacen todos una vaquita y compran una sede o cómo bueno, hombre, son gente lógicamente con un alto poder importante, adquisitivo, ¿no? Cierto poder adquisitivo, donde se reúnen y efectivamente, esto va a ser una asociación privada, pues constituye una sede y se tratan temas importantes, ¿no? Dese cuenta que en 1906 vino a visitarnos Su Majestad Alfonso XIII y visitó el centro en su día de La Laguna, que entonces estaba en Deán Palagi. Y aquí son tertulias, gente influyente que... Claro, o sea que los casinos nacen como, por lo menos aquí en La Laguna, como una sociedad para analizar los momentos de la época con gente de una cierta alcurnia en aquel momento. Alcurnia, gente con raigambre político social importante, evidentemente. Con lo cual, socios tampoco podían ser muchos en aquella época. No, evidentemente eran pocos. Y luego, bueno, pues el poder adquisitivo se va consiguiendo pues haciendo también inversiones, porque cuando se traslada la sede a donde estaban los antiguos almacenes Ramos, allí se instaura una ruleta de juego, una ruleta que por cierto todavía tenemos en el casino actual, y gracias a ese, digamos, punto lucrativo que ahí empiezan a generar unos ingresos, cosa que evidentemente esto ahora no se produce, ¿no? No, pero antes yo me imagino a los casinos tampoco podía entrar cualquiera, o sea, estaban los socios y después la gente que quería acudir al casino, pero tampoco en aquella época podía llegar. Esa época era un coto más cerrado. Lógicamente todo esto va avanzando con el tiempo. Ahora que son tiempos de democracia, pues esto es pluralista y no solo entran los socios, sino que dejamos entrar a más gente. Mantiene el nombre casino, aunque ya hoy en día, y ahora hablaremos de la cantidad de actividades que se pueden celebrar en esta sociedad, pero al principio, después de nacer aquella sociedad, como podían ser la Sociedad Amigos del País, donde estaban todas las tertulias y demás, nace precisamente como eso, como una tertulia. Después, como un afán pues, para mantener los propios servicios de la sociedad, se crea el casino y a partir de ahí el casino se convierte en algo importante para propiamente
poder financiar todo esto, que tenía que costar un dinero a medida que va avanzando el tiempo. Entonces ya, bueno, lógicamente ya las cuotas, se empieza a instaurar un sistema de cuotas para poder pagar ya. Esta sede, por ejemplo, es del año 73, que como verán es un edificio bastante poderoso. Esta ¿no? sería la cuarta. Sería la cuarta sede, sí. Primero estuvo en Deán Palají, después estuvo en la Plaza de la Catedral, luego se fue al Bar Carrera, que eso no lo hemos saltado, porque... ¿El bar Carrera? Claro, el Bar Carrera, donde está ahora el Bar Carrera, ahí había un edificio emblemático, estilo modernista también, donde ese se compró precisamente con las ganancias que se obtuvieron de cuando la sede estuvo en la Plaza de la Catedral. Entonces allí ya el casino tuvo, digamos, ya una distinción bastante más importante, y a partir de ahí, con la venta de ese edificio, se compró este. Entonces, esto ya fue en el año 73. ¿Podríamos ponerle una cantidad a la compra de este edificio? No tengo esos datos. Esos datos... Pero es que el edificio es espectacular. Sí. Esto fue una casa particular, por decirlo de alguna manera. Sí, una casa particular. Se convierte en casino, sí. y además sufre una ampliación, es decir, estamos hablando de las sociedades, cambian con el paso del tiempo, aquellas necesidades del principio ya no son las de hoy, y ahora estas sociedades ofrecen otro tipo de servicios, pues como pueden ser deportes y demás. Ahora mismo, ¿cuántas actividades podemos encontrarnos en el casino? Tenemos, claro, la idea era un poco adecuar a la gente más joven el acceso pues a una cosa que se veía como un poco decimonónica, más vetusta, de gente mayor, y el anexo deportivo se consigue con la presidencia de Juan Antonio Osuna, y al comprar el edificio adyacente, que se entra por la calle Bencomo 2, aunque se accede también directamente desde aquí, lo que se trata es de precisamente ampliar en todas esas cosas que no teníamos el acceso a la actividad deportiva, ¿no? El anexo deportivo tiene una piscina climatizada, tiene un gimnasio, una pista multiuso donde se juega básicamente al baloncesto, es lo que más se suele hacer. También hay una pista de squash, de cuando el squash estuvo en boga, que también se utiliza para determinadas actividades. La pista, por ejemplo, multiusos, también hay zumba, yoga. Hemos intentado también buscar financiación a través de todos esos servicios externos, ¿no?, que nos proporciona, pues eso, el yoga, la zumba, toda esa serie de cosas que... Porque mantener esto claro, hay que buscar muchos recursos, no solo las cuotas de los socios. El problema son los recursos, porque los socios nunca quieren pagar, nunca quieren que se les suban las cuotas, ¿no? Cuando tú haces una asamblea, generalmente si tocas el punto de que quieres subir las cuotas, viene todo el mundo, porque eso es donde más duele, ¿no? Los demás días no vienen, a lo mejor el día a día ves menos gente, pero el día de una asamblea que tú propones eso, ya sabes que ahí vas a tener guerra, ¿no? Y hombre, de lo que se trataba, buscamos con la externalización de servicios también pues que entren una serie de ingresos que puedan ayudar junto con las cuotas a mantener este edificio, que como verán pues no es barato. Yo me he llevado la sorpresa, no conocía el casino. Y vuelvo a la misma pregunta del principio. Nacía como lugar de encuentro para el análisis social y político de la época. Se crea el casino como una forma de mantener las propias instalaciones, de financiarse, y hoy en día sigue conservando la palabra casino. ¿Pero hay casino? Bueno, es casino social, realmente, que esa es la palabra, ¿no? Ya no se trata de un casino de juego, eso es una cosa solo eventual que en un determinado momento pues se pudo... Porque la idea... Me dicen que conservan todavía No, conservamos una ruleta que creo, salvo que los ancestros tengan algo que decir, creo que era la que estaba instalada en la sede de la Plaza de la Catedral. O sea que eso tiene que valer una pasta loca, ¿no? Bueno, no lo sé. Un dinerito. Eso... No han pensado en venderla, ¿no? No, aquí no se vende nada. Esto todo es historia. 200 años de historia del Casino de la Laguna, y le pregunto, ¿cuál es el futuro de este casino? Porque han ampliado, han ido cambiando los servicios, nada tiene que ver el casino de hoy con el de hace 200 años. ¿Cómo se imagina el casino de los próximos 50 años?
Pues eso es una buena pregunta, porque esa es la lucha, ese es el reto. El reto es intentar, bueno, que con la sociedad que tenemos, que es más de televisión, de móvil y de juegos, ¿no? Autistas, como digo yo, en los que no se participa de lo que es la tertulia, el diálogo, que es de lo que se trata, ¿no? O lo que se entiende la palabra casino, ¿no? Y tenemos que intentar eso, que, bueno, pues que los jóvenes un poco puedan intervenir de alguna manera en lo que hacían los ancestros. Es decir, ahora es difícil encontrarte grupos de jóvenes que se sientan alrededor de un sofá a debatir temas políticos, sociales o incluso culturales, que no sea hablar de fútbol. Que incluso aquí también tenemos televisión para ver el fútbol, me refiero que no se excluye nada, pero que esa es quizá el gran reto, ¿no? Es verdad que quizá a lo mejor deberíamos mejorar un poco más la tecnología. Nuestra página web, bueno, pues aunque está bien, yo creo que es mejorable, que podríamos publicitar más cosas. Y la idea es un poco atrapar a la gente en hacer muchas cosas. Ha cambiado mucho aquella idea de que todavía hay mucha gente que lo piensa, las sociedades herméticas, anquilosadas y a veces con una realidad muy distinta a la que vive la sociedad que está justo después de los muros de esta casa. Sí, hombre, ha cambiado mucho porque efectivamente hablamos de otras épocas, hablamos de épocas en las que no existe la democracia popular, es decir, que la gente que se reunía era gente atildada, gente de burguesía alta que solo admitía a los de su clase. Ahora realmente nosotros, y nuestra propia definición lo dicen los estatutos, somos una asociación que funciona por principios democráticos y que lógicamente admitimos a todo el mundo, salvo que, hombre, pues no tenga antecedentes penales. Me refiero que simplemente con la presentación de cualquier otro socio el socio es admitido, ¿no? Y siempre que pague y cumpla los requisitos de los estatutos. ¿Forman parte del casino? Ahora mismo estamos alrededor de unos 800 socios propietarios y tendremos como unos 200 más de socios de número. La diferencia, el propietario tiene su acción, la acción está en unos 9.000 euros y el socio de número son o hijos de socios o socios que se les admite pagar cuota, aunque no tengan la acción en propiedad, porque la Asamblea ha decidido que tienen que incrementar, hay pérdida lógicamente, porque el problema de la sociedad es que tenemos un poquito más de bajas que de altas. Entonces, generalmente creamos la figura del socio de número para intentar equilibrar ese presupuesto y que el que deja de pagar porque se da de baja, pues tenemos otra alta nueva que cubre esa cuota, ¿no? Y esa es un poco la idea. Bueno, el tema sí es difícil. La sociedad tiene que evolucionar un poco a esa simbiosis, ¿no? de juventud con que no se con gente más mayor, pero vamos, que no lo vean como que son del siglo XIX, que muchas veces ese es lo que se percibe a lo mejor equivocadamente en la juventud, ¿no? Que cuando te hablan del casino, dices, bueno, es que aquí soy una serie de señores mayores fumando puros, sentados en una silla, que no te dejan entrar Oiga, que eso pasa también en las asociaciones de vecinos, ¿eh? O sea, también. No hay que rasgarse las vestiduras. Pero un poco la idea es esa, ¿no? Y esa es la lucha un poco que tenemos, ¿no? De intentar ofertar cada vez más ocio que pueda interesar, ¿no? Pues mire, yo me voy encantado hoy de la vida de este casino. Me lleva una sorpresa muy agradable porque además son unas instalaciones, pues yo creo que a la altura de las circunstancias de los tiempos que hoy en día nos ocupan a todos los ciudadanos y que además las sociedades hayan podido evolucionar con el tiempo, porque eso significa que de 200 años, al menos 50, 100 o 200 más, va a estar esta sociedad funcionando, cosa que a nosotros nos alegra porque seguirán viendo el transcurrir del tiempo. Don Arturo Armada, gracias de verdad por abrirnos las puertas de este casino que nos ha servido hoy de plató para nuestro canal de televisión. Espero verle pronto. Muy bien, y yo a ustedes. Hacemos un breve alto en el camino para la publicidad. A la vuelta seguimos hablando desde este patio interior del Casino de la Laguna con más protagonistas.
Bueno, seguimos desde el Casino de La Laguna y una de nuestras invitadas no podía ser, estando en la ciudad universitaria, que la rectora de la Universidad de La Laguna, recientemente elegida Rosa María Aguilar Chinea. Además, la historia de la institución dice que tan solo 2 mujeres han ostentado este cargo. No podemos olvidarnos, además, de una mujer que dejó pues la pátina del tiempo de su transcurso por la Universidad de La Laguna, como fue María Luisa Tejedor. Hoy, el puesto en este mandato es para Rosa María Aguilar Chinea, que ella se encuentra con nosotros. Rosa, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por contar con la Universidad de La Laguna. Bueno, aunque sea un atrevimiento por mi parte, yo tengo que decir que, porque dice que nunca se debe decir la edad de una mujer, pero son las notas que a mí me han pasado, si me equivoco, A ver. 48 años. Ya 49. 49. Catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de La Laguna. Exactamente. Procede de La Gomera. De un pueblito que se llama Arure. ¿Sí? Pues mire, no lo conozco. ¿En qué zona está de La Gomera? Justo pertenece al municipio de Valleran Rey, pues a la entrada de Valleran Rey, en ¿Sí? el monte. O sea, que en aquel momento, para una mujer salir de una isla, venirse a hacer una carrera a La Laguna, que parece que está muy cerca, venir de una isla menor, a veces era todo un mundo y muchas veces las mujeres estaban condenadas a hacer las tareas del hogar y prácticamente salir de la isla era prácticamente una temeridad, ¿no? Exactamente, y ahí fue mi madre, que era una innovadora, una luchadora, la que nos trajo a Tenerife, porque creía que aquí teníamos más posibilidades a la hora de estudiar, y gracias a ella y a la universidad pública, concretamente yo estudié en esa época se llamaba licenciatura en informática, en la Universidad de Las Palmas, que era donde estaba, pues gracias a eso, a la universidad pública, soy una de las 5 mujeres catedráticas que hay de Ingeniería de Sistemas y Automáticas en España, frente a 78 catedráticos hombres. O sea, que seguimos viendo un desequilibrio total a todos los niveles, ¿eh? Sí, hay que seguir rompiendo ese techo de cristal. Y de hecho la Universidad de La Laguna es puntera porque hemos tenido ya 2 mujeres rectoras conmigo, con Marisa en el 91 y ahora, y somos, si no la única, muy pocas universidades que hayan tenido en su historia 2 mujeres rectoras. Porque además en esas elecciones en las que usted se presentaban más mujeres. Sí, fuimos 3 mujeres. Estamos rompiendo moldes desde la Universidad de La Laguna en temas de igualdad. Eso no quiere decir que esté todo el trabajo hecho, porque para poder ser rectora tienes que ser catedrática y para poder presentarte al rectorado. Y ahí es donde las mujeres no llegamos, ¿no? Al máximo nivel académico, es donde está ese techo de cristal, no hay ninguna ley que lo prohíba, pero la realidad es que nos cuesta llegar. Llegar al gobierno de la universidad, que es una institución importantísima en Canarias, la primera universidad que existe en esta tierra, uno lleva con un planteamiento, un programa y después elegir las personas que le van a acompañar en ese gobierno de la universidad.
¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son los puntos claves que después lo podrá conseguir o no? Lo va a intentar y seguir luchando por la financiación de la universidad. Pero, ¿cuáles son las ideas ahora mismo que tiene usted para el gobierno de la universidad en su mandato? Hay 3 ideas clave. La primera es colocar al alumno en el centro de la institución. Nuestros alumnos han cambiado, no son iguales que como éramos nosotros. Aprenden de forma diferente, se relacionan de forma diferente, se comunican de forma diferente. Nos tenemos que adaptar a ellos, porque si no los perdemos. Tenemos que adaptar las titulaciones a la nueva realidad. Entonces, lo fundamental es volver a pensar en el alumno como centro de la institución. Y luego, para conseguir eso, tenemos que trabajar en que la burocracia, la administración sea más ágil, con lo cual agilizar todos los procesos administrativos para que el personal de administración y servicio puedan dar valor a su trabajo. Y después una parte fundamental es que el personal docente e investigador tenga tiempo para su docencia, para realizar su docencia y para realizar su investigación. Y ahí hay 2 factores importantes. 1, simplificar la burocracia y 2, que tengan financiación para sus proyectos de investigación. Recuerdo varias épocas en la historia de la Universidad de La Laguna y muchas veces la institución se ha sentido amenazada. Una de esas épocas fue, si miramos la historia más reciente de la universidad, la creación de otra universidad en Canarias, que fue la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y todo el mundo decía en aquel momento, si tenemos una, y permítame el término, porque era lo que se decía en aquel momento, si tenemos una universidad mala, ahora vamos a tener 2 peor. Era el comentario de aquella época. Décadas después, ¿fue un acierto o un desacierto crear una nueva universidad en Canarias prácticamente dividiendo el presupuesto? Evidentemente fue un acierto porque ahora tenemos 2 universidades plenas, complementarias. En las 2 universidades tenemos cerca de entre 18.000 y 20.000 alumnos, con lo cual tenemos alumnado al que dar docencia y tenemos investigación, retos sociales de Canarias en los que investigar. Invertir en las universidades siempre es inversión, siempre nos va a rentar. De hecho, yo soy un ejemplo de esa división. Yo estudiaba en La Laguna, pero en la Politécnica de Las Palmas, porque tenía una sede aquí de informática. Y cuando hay esa división, el último año se queda en La Laguna y soy diplomada por la Universidad de La Laguna. Pues esas universidades peores que decíamos que teníamos han conseguido tener personas como yo, que soy una catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automáticas, pues tan malas no debían ser. Llega otro momento y en este caso era de las pocas comunidades autónomas canarias que no tenía universidad privada. Llega también la universidad privada a Canarias y de nuevo aparecen esos tambores de guerra, cosa que después se aclaró que para La Laguna no iba a ser, para la institución, para la Universidad de La Laguna, para la universidad pública, no iba a ser ningún tipo de problema ni de competencia. Bueno, yo abogo por la universidad pública. La universidad pública es la única que investiga cuando uno investiga, cuando sus profesores, los profesores son docentes e investigadores, cuando transmiten a sus alumnos no transmiten solamente docencia, transmiten esa forma de innovar, de resolver problemas, lo que aprendemos cada vez que estamos investigando. Entonces, eso es un valor que tienen solo las universidades públicas. Y de hecho, el dato es que el 96,3% de las publicaciones científicas de alto impacto se hacen en las universidades públicas. Las universidades públicas son además las únicas que permiten la movilidad social, la igualdad. En las universidades públicas puede llegar a estudiar cualquiera y vamos a conseguir retener el talento que tenemos en Canarias, esté en los estratos sociales que esté. Y por lo tanto, la universidad pública tenemos que defenderla e invertir en ella. Cuando aparecen determinadas universidades que compiten con nosotros, por ejemplo, en prácticas, en espacios para hacer prácticas en los hospitales, como es el caso de algunas privadas que compiten pues, prácticas para enfermería en los hospitales, ahí están perjudicando la docencia de las públicas. Y yo creo que debemos intentar romper una lanza en favor de la formación pública. Somos pioneros en ciertas facultades en la Universidad de La Laguna y a medida que va cambiando el tiempo, van llegando nuevas facultades, van llegando nuevos planes. Cuando los gobiernos no se ponen de acuerdo es un auténtico desastre cuando se cambian los planes y esto hay que aplicarlos a la universidad y es un auténtico quebradero de cabeza.
La Universidad de La Laguna está preparada ya para los retos que quedan por llegar. Cada vez hay más especialización, van cambiando las carreras universitarias, llegan nuevas facultades. ¿Podemos seguir creciendo en la Universidad de La Laguna? No solamente podemos seguir creciendo, sino que estamos obligados a crecer, estamos obligados a entender la realidad en la que vivimos y adaptarnos a ella. Evidentemente, la burocracia que tenemos ahora mismo en la Universidad de La Laguna nos impide hacer eso. Uno de los retos de mi equipo de gobierno es simplificar los procesos para conseguir ser tan dinámica como la propia sociedad a la que damos respuesta. Pero siempre que pensamos en la universidad, como institución, no solo La Laguna, sino cualquiera, y pensamos en el rectorado, pensamos en burocracia pura y dura. Usted me está diciendo de simplificar y demás, pero esto parece que se presenta complicado. ¿Usted cree que podrá aligerar esa burocracia, en este caso del gobierno? Exactamente, es uno de los grandes retos y creemos, el equipo cree que lo puede hacer. De hecho, creo que podemos ser un modelo de ejemplo para el resto de las administraciones públicas de Canarias. En la próxima semana presentaremos en el claustro el plan de gobierno para los próximos 4 años. El plan de gobierno son una serie de proyectos que tienen un comienzo y un fin, que tienen una financiación, que tienen una temporalidad y que tienen unos indicadores de éxito. Y eso va a estar en una web para que todo el mundo pueda ver y fiscalizar el trabajo que hacemos. Yo creo que la transparencia nos va a llevar a conseguir simplificar toda esa burocracia que nos tiene un poco a todos de pies y manos. Miren, las universidades públicas siempre están con la espada de Damocles encima de los presupuestos que llegan de la administración. Ahora mismo vemos que en el Parlamento se están analizando los presupuestos, se habla de desfases de dinero y esto al final terminan pagándolos los gastos voluntarios que se llaman, y entre ellos está la educación. ¿Cómo va a convencer en este caso a los políticos a decir, es que necesito tanto dinero, pero es que necesito más dinero para seguir haciendo todo esto? Y lo primero que le van a decir es lo de los recortes. ¿Cómo va a enfrentarse a esta situación? Bueno, tenemos la suerte de que la consejera de Educación es profesora de la Universidad de La Laguna y con lo cual conoce las necesidades que tiene. No son necesidades inventadas, son necesidades que vivimos día a día. Con lo cual entiendo que van a ser sensibles a esas necesidades. Y después es toda una cuestión de prioridades. Si realmente creemos que invertir en educación superior es rentable, yo siempre el símil que pongo es que le estamos dando a nuestros futuros profesionales una caña de pescar y no le estamos dando el pescado. Estamos invirtiendo en su formación. Si el gobierno entiende que la educación superior es una inversión a futuro, tengo claro que van a priorizar financiación para las universidades. Le voy planteando cosas que seguramente le preguntarían los ciudadanos que están al otro lado del cristal en estos momentos. Se habla de universidad pública, pero se sigue pensando que la universidad sigue siendo para unos pocos, que se sigue pagando muchísimo pues de matrícula, las propias tasas y después lo que cuesta la propia universidad. Y esto es un comentario que está en la calle. Cuando le llega a usted este tipo de comentarios, ¿crees que son infundados o es la realidad que piensan los ciudadanos? Son infundados. Vamos a ver, la universidad cuesta el 20%, o sea, pagamos el 20% de lo que realmente cuesta. Pero hay becas de todos los organismos, becas nacionales, del Gobierno de Canarias, y después dentro de la propia universidad tenemos becas para que absolutamente nadie de los que realmente tienen éxito en un rendimiento mínimo en sus estudios se quede en la calle. Entonces yo a esas personas, a esos alumnos que se quedan en la calle porque no pueden pagar sus estudios, les diría que fueran al servicio de asistenciales que tenemos en la Universidad de La Laguna, que les vamos a buscar una salida. Si realmente tienen rendimiento, vamos a buscar una salida para ellos. Van a haber opciones de becas. Me alegra escuchar eso porque la verdad es que es una pena cuando alguien te plantea que le hubiera gustado llegar más lejos pero no tuvo medios para poder enfrentarse al coste del pago de una carrera universitaria, ¿no? Yo entiendo que eso no deberíamos permitirlo. Yo viví como vicerrectora la época de crisis en la Universidad de La Laguna y este rumor de que había mucha gente que tuvo que dejar los estudios porque no
no podían pagarlo, teníamos lo mismo, un servicio asistenciales que intentaba buscar soluciones, y recuerdo que mucha gente llamaba a la universidad para ofrecerse para pagar la matrícula de alguien, con lo cual la solidaridad está a flor de piel. Digo lo mismo, que ningún alumno se quede fuera de la universidad porque no tiene estudios, siempre que tenga un rendimiento, ¿no? Lo que le vamos a pedir al alumno es que apruebe sus asignaturas. Si es así, vamos a buscar alguna opción de beca para que pueda estudiar. Sigo planteando cosas, porque después también hay bulos y demás cuando se hablaba de que había muchas facultades que eran muy punteras en la Universidad de La Laguna, pero después habían otras que estaban a la cola de España, y siempre estaba ese bulo de abstenerse licenciados en X de la Universidad de La Laguna. ¿Esa época quedó atrás? Esa época quedó atrás. Ahora mismo en cualquier ranking, el famoso ranking que salimos, estamos de la mitad para arriba en cualquier ranking. Y de hecho, estamos dentro entre las 1000 mejores universidades del mundo, estamos entre las 500 y las 600, o sea, somos una buena universidad. Evidentemente hay titulaciones de un tipo o de otro, pero tenemos que realmente creer que la Universidad de La Laguna, la formación y la investigación que se hace es puntera, porque así nos lo están diciendo los rankings en los que estamos saliendo. Usted está iniciando este mandato. Cuando termine el mandato de su gobierno y se acuerde de esta entrevista hoy, al final del mismo, ¿qué le gustaría haber conseguido? Decir, bueno, pues me he planteado estos objetivos, no he podido cumplirlos todos, pero me gustaría que este no fallara. Bueno, que la universidad pensáramos que el alumno es el centro de la institución y que consiga que sea dinámica, que se adapte rápidamente a los tiempos. ¿Eso qué quiere decir? Menos burocracia y cambios de títulos o de temas de investigación que sean muy ágiles, que no nos lastre el pasado. ¿Tendremos más mujeres catedráticas en el futuro? Seguro que sí. Porque me ha dicho a lo largo de esta entrevista que hay muy pocas todavía, sí. Desgraciadamente quedan muy pocas mujeres catedráticas. Hay muy pocas mujeres catedráticas. Hay muy pocas, pero estoy segura de que nuestras jóvenes alumnas van a mirar, van a ver qué se puede hacer y vamos a hacer muchas las catedráticas en un futuro. ¿Ha podido hablar con María Luisa Tejedor? Sí, mucho. ¿Le dio algún consejo? Es un punto de referencia porque yo entré en la universidad a dar clases siendo ella rectora y muchas veces pienso que si eso fue el hecho de que yo me planteara alguna vez ser rectora, haber visto un modelo, ¿no?, cuando yo entré en la universidad. Fíjate que cuando uno piensa en la historia de la Universidad de La Laguna, automáticamente, porque además fue una mujer muy mediática, hizo muchísimas cosas y demás, automáticamente de todos los rectores a uno le viene a la mente María Luisa Tejedor. Sí, para mí también es un punto de referencia. Digo que es tan punto de referencia que pienso que igual que yo haya decidido presentarme a rectora y ser rectora fue porque vi su modelo cuando yo entré a trabajar en la universidad. Cuando ha dado clases en las aulas y ve a esos alumnos con la ilusión de labrarse un futuro, de quedarse en este país, lo que se denomina hoy en día la fuga de cerebros, porque desgraciadamente la crisis ha golpeado duramente la investigación en nuestro país y no se pagaba lo suficientemente bien para el esfuerzo que han hecho muchos jóvenes en esta tierra y han tenido que irse a Alemania, a Estados Unidos y a otras latitudes del mundo. Y usted estaba dando clases, ¿estaba siendo consciente de que esos jóvenes en muchas ocasiones no iban a tener un futuro prometedor en España? Bueno, tú cuando formas a tus alumnos, no los formas para que trabajen en un sitio concreto, los formas para que tengan una carrera profesional plena y personal. Evidentemente muchos de esos alumnos con los que después empecé a trabajar en investigación acabaron pues en Estados Unidos o en Alemania, como dice. Se te rompe un poquito el alma porque te rompen esa trayectoria, pero ahora mismo están teniendo éxito, son alumnos que han estudiado en la Universidad de La Laguna y están teniendo éxito pues, en Google, por ejemplo, y entonces pues, te satisface saber que la formación que tú le has dado
los está preparando para trabajar en cualquier parte del mundo. Oiga, quiero aprovechar ahora, no solo la rectora, sino la catedrática, en este caso de informática, y además tengo a mis compañeros que están siempre pendientes. ¿Cuál es el futuro de la informática? ¿Qué vamos a ver dentro de 20 años? Si yo lo supiera. Porque hay quien piensa, dice, el móvil ya no será el típico aparato y el ordenador cambiará y la imagen que tenemos, porque es verdad que tecnológicamente hemos avanzado más en estos últimos 15, 20 años que en los últimos 100. Por eso digo, y esto va tan rápido que yo digo, ¿tendrá alguna visión como catedrática que hoy en día no tenemos el resto de los mortales? Bueno, el tema es la analítica de datos. O sea, vamos a ser capaces de analizar ese Big Data, esos grandes datos que nos están recogiendo continuamente de nosotros. Ahora mismo saben dónde estoy porque tengo el móvil, estoy geolocalizada, saben con quién hablo. Pues esa analítica de datos nos va a permitir pues, ayudar más a las personas o controlar más a las personas. Ahí es donde... O sea, que es verdad que cuando tenemos el móvil, el micrófono siempre está abierto, ¿no? Exactamente, pero no solamente el móvil, el coche. ¡Qué peligro! Madre mía, la cantidad de cosas que se habrán enterado de lo que he dicho o lo que he hecho. El problema es que a día de hoy todavía a lo mejor no tenemos suficiente capacidad para analizar esos datos. El futuro nos va a llevar a poderlos analizar y poder llegar a conclusiones. Rosa María Aguilar Chinea, rectora de la Universidad de La Laguna, le agradezco muchísimo que hoy se haya sentado en este plató móvil de Ahora Televisión. Espero volver a tenerla próximamente y espero volver a hablar mucho antes de 4 años, antes de que entregue su gobierno y espero, si al final no puede ser antes, que cuando lleguen esos 4 años podamos hacer análisis de lo que han sido estos 4 años de mandato. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, me he sentido muy, muy bien y gracias por acordarse de la Universidad de La Laguna. Para mí es un placer hablar de ella. Siempre es un placer tener a la Universidad de La Laguna representado hoy con su rectora. Hacemos un breve alto en el camino para la publicidad. Seguimos desde La Laguna, desde San Cristóbal de La Laguna, esta ciudad 5 veces centenaria, donde estamos en una sociedad que al menos 200 años ha visto pasar el transcurso de la historia. Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado de las entrevistas que hoy les hemos ofrecido desde este casino de La Laguna. Seguiremos yendo por los diferentes municipios para seguir hablando con nuestra gente, con nuestras personalidades, seguir ofreciéndoles las tradiciones y la cultura de un pueblo, porque como les decimos y utilizando el eslogan de nuestra televisión, el momento es ahora.